Bueno, ahora seguimos hablando de las infecciones por bacterias gram positivos y estábamos hablando de los enterococos. Los aislamientos de Facium en hospitales de Estados Unidos muestran que más del 80% son resistentes a vancomicina y que más del 90% son resistentes a ampicilina, históricamente el beta-lactámico más efectivo contra el enterococo. Ustedes pueden ver el problema de resistencia que hay en este tipo de gérmenes. En relación a Streptococcus fecalis, la resistencia a vancomicina y ampicilina es de aproximadamente 7 y 4% respectivamente, que es bastante llevadera. Los enterococos son habitantes normales del intestino grueso, aunque constituyen menos del 1% de la microflora intestinal cultivable. En el tracto gastrointestinal de gente sana, los estreptococos son simbiontes que coexisten con otras bacterias gastrointestinales y la utilidad de ciertas cepas de enterococos como probióticos en el tratamiento de las diarreas sugiere su posible rol en mantener el equilibrio homeostático del intestino. Uno de los más importantes factores que altera este equilibrio y promueve el aumento de la colonización por los enterococos es la administración de agentes antimicrobianos, en particular antibióticos que se excretan por la bilis y tengan un amplio espectro de actividad, como ciertas cefalosporinas, por ejemplo. Varios estudios han mostrado que niveles altos de colonización gastrointestinal son un factor crítico en la patogénesis de las infecciones enterocócicas. Los síndromes clínicos causados por enterococos son varios y no se restringen al aparato gastrointestinal y ellos son, por ejemplo, itus y prostatitis, bacteriemia y endocarditis, meningitis, infecciones enteroabdominales, pélvicas y tejidos blandos, otras infecciones como infecciones neonatales, infecciones óseas de articulaciones y osteomielitis vertebral. Los enterococos son intrínsecamente resistentes y o tolerantes a varios agentes antimicrobianos. La tolerancia se describe como la incapacidad de un medicamento de matar a los organismos con una concentración 32 veces mayor que la concentración inhibitoria mínima. Por varias décadas, la terapia combinada de un agente en la pared celular, un beta-lactamo o un glicopéptido con un aminoglicósido, ha sido el tratamiento estándar para las infecciones endovasculares causadas por enterococo. El efecto sinérgico puede ser explicado en parte por la penetración aumentada del aminoglucósido en la bacteria, presumiblemente como resultado de la alteración de la pared celular producida por el beta-lactámico o el glicopéptido. Claramente el tratamiento de Streptococcus faecalis difiere sustancialmente del tratamiento del Streptococcus faecium, principalmente debido a los diferentes perfiles de resistencia. El Streptococcus faecalis es bastante sensible a vancomicina y amoxicilina, perdón, y a ampicilina, y el Streptococcus faecium son bastante resistentes. Finalmente vamos a ver las infecciones por neumococos. Los neumococos son bacterias gram positivas esféricas del género Streptococcus. Los estreptococos neumoniaes pertenecen al grupo alfa hemolítico que produce un color verdoso en el agar por la reducción del hierro en hemoglobina. Los neumococos, como otras bacterias gram positivas, tienen una membrana celular que actúa como pared celular, la que a su vez está cubierta por una cápsula polisacárida y los neumococos están divididos en serogrupos o serotipos basados en la estructura polisacárida capsular, la que se caracteriza con antisueros policlonales de conejo. Se reconocen 93 serotipos agrupados en 21 serogrupos y cada serogrupo contiene 2 a 5 serotipos con cápsulas estrechamente relacionadas. La cápsula protege a la bacteria de la fagocitosis por las células del huésped en ausencia de un anticuerpo tipo específico y se argumenta es el determinante más importante de la virulencia de los neumococos. Las variantes no encapsuladas tienden a no causar enfermedad invasiva. Los neumococos son habitantes intermitentes de la nasofaringe de los humanos sanos y son transmitidos por las gotitas respiratorias. En los niños, la ecología neumocócica nasofaringea varía con la región geográfica, el estado socioeconómico, el clima, el grado de apiñamiento y con la intensidad de exposición a otros niños. Los niños que asisten a salas cunas o jardines infantiles tienen las mayores tasas de colonización, y en los países desarrollados los niños son los mayores vectores de la transmisión de neumococos. A la edad de un año, el 50% de los niños aproximadamente tiene al menos un episodio de colonización con neumococo y por lo tanto son transmisores hacia los adultos. Y estudios de prevalencia muestran tasas de portación de 20 a 50% entre niños de menos de 5 años y de 5 a 15% entre adultos jóvenes y de mediana edad. Ustedes pueden ver que los niños son mucho más portadores que las personas mayores. Las tasas de enfermedad neumocócica varían de acuerdo a las estaciones, con tasas más altas en los meses fríos y tibios, en los climas temperados.
También varían por sexo, siendo más altas en los hombres por grupo de riesgo, incluyendo condiciones médicas subyacentes, tipos de comportamiento y grupo étnico y por nivel socioeconómico. Los brotes de enfermedad se producen especialmente en ambientes abarrotados con individuos susceptibles, tales como guarderías infantiles, barracas militares y casas de reposo. También se observa una asociación clara entre una enfermedad respiratoria viral previa, especialmente pero no exclusivamente influenza, y el riesgo de infecciones neumocócicas secundarias. El rol significativo de la neumonía neumocócica en la morbilidad y mortalidad asociada con influenza estacional y pandémica se ha reconocido de forma creciente. Y los síndromes clínicos, los neumococos pueden producir síndromes no invasivos y síndromes invasivos. Los síndromes no invasivos más habituales son la otitis media aguda, la sinusitis por neumococo y la neumonía, y los síndromes invasivos, en los cuales hay enfermedad invasiva por neumococo, es decir, sepsis por neumococos. Tenemos la neumonía bacterémica, o sea, neumonía y además bacteremia, meningitis y sepsis. Históricamente, el tratamiento de elección de las infecciones neumocócicas ha sido la penicilina G. Sin embargo, desde mediados de 1960 empiezan a aparecer cepas resistentes a la penicilina y en los 70 aparecen las primeras cepas multiresistentes. Pero es en los 90 que la resistencia a los medicamentos alcanza proporciones pandémicas. Por muchos años, la susceptibilidad a la penicilina ha sido definida por la concentración inhibitoria mínima, considerándose susceptibles aquellos que tienen una MIC de igual o menor a 0.06 microgramos por ml, intermedias si estas de 0.12 a 1 microgramos por ml y resistentes si es igual o mayor a 2 microgramos por ml. Sin embargo, los resultados in vitro a menudo no eran predictores de la respuesta de los pacientes a tratamientos fuera de la meningitis, por lo que nuevas recomendaciones se han realizado. Para tratamiento de no solo meningitis con al menos 24 millones de unidades por día divididas en 12 dosis, el punto de susceptibilidad permanece en menos de 0.06 microgramos por ml y concentraciones inhibidorias mínimas de igual o mayores a 0.2 indican resistencia. Para tratamiento de infecciones no meningias con 12 millones de unidades por día en 6 dosis, los puntos de corte son susceptibles, igual o menor a 2 microgramos por ml, intermedia 4 microgramos por ml y resistente igual o mayor a 8 microgramos por ml. Una dosis de 18 a 24 millones de unidades por día se recomienda para cepas con concentraciones inhibitorias mínimas de la categoría intermedia. Y los puntos de corte originales permanecen los mismos para el tratamiento oral de las infecciones no meningias con penicilina B. Los macrólidos y las cefalosporinas son alternativas para los pacientes alérgicos a la penicilina y agentes tales como la clindamicina, la tetracyclina y el trimethoprim sulfametoxazol muestran alguna actividad contra el neumococo. Los esquemas recomendados para cuando se trata de meningitis por neumococo, que es una infección bastante grave y que deja hartas secuelas, casi peor que por meningococo. El tratamiento recomendado es vancomicina y cefotaxima o ceftriaxona. Y si hay hipersensibilidad a los agentes betalarcámicos, la cefotaxima y la ceftriaxona pueden ser sustituidas por rifampicina. Si hay infecciones invasivas, excluida la meningitis, penicilina G, cefotaxima y ceftriaxona. Y se sospecha resistencia a vancomicina o clindamicina. En pacientes ambulatorios, amoxicilina, levofloxacina, moxifloxacina, clindamicina, citromicina, clindamicina y duración del tratamiento al menos 5 días para neumonía. En los pacientes ambulatorios obviamente no presentan infecciones invasivas. Son casos de neumonía de la comunidad o de otitis. En caso de otitis media aguda, de neumonía de la comunidad o sinusitis, en caso de otitis media aguda, el antibiótico recomendado es la amoxicilina. Y la prevención aquí es importante. Claramente la prevención es por vacunación. Hay vacunas contra el streptococcus pneumoniae y se le recomienda a las personas, sobre todo a los mayores de 65 años, que se vacunen contra el streptococcus pneumoniae y contra la influenza. Esto es bien importante y aquí ha habido una cosa bien interesante porque la primera vacuna, o sea, se desarrolló una vacuna muy efectiva para usar en niños y cuando se empezó a usar se vio que las infecciones por neumococo no solo bajaban en los niños sino también en los adultos mayores,
dado que al disminuir la colonización de los niños, esto tampoco se lo transmitían a los adultos mayores. Entonces, sin que los adultos mayores fueran vacunados, ya recibían un beneficio por el hecho que los niños ya no eran portadores. Pero también se ha desarrollado vacunas para los adultos. Así que la primera línea de prevención es la vacunación. Y la segunda es reducción de comorbilidades que aumenta el riesgo de enfermedades neumocócicas. Y prevención sobre el uso de antibióticos que aumenta la resistencia a los antibióticos. Aquí se trata de no abusar de los antibióticos y usar los antibióticos adecuados para los casos en que están indicados. En cuanto a las vacunas, tenemos dos tipos de vacunas, las vacunas polisacáridas y las vacunas conjugadas. Las vacunas polisacáridas, la que se usa en Chile, es la vacuna polisacárida 23 valente, recomendada en personas de 65 años y más y en personas con factores de riesgo. Esta vacuna polisacárida es 23 valente porque tiene o desarrolla anticuerpos contra 23 serotipos de los neumococos. Pero produce menos respuesta inmunogénica que las vacunas conjugadas, en las cuales el, el anticuerpo, el antígeno, perdón, va unido a un portador que es el que produce mayor respuesta inmunogénica. Y ahí tenemos vacunas conjugadas de 10 serotipos indicadas en niños sobre los 2 meses y la vacuna conjugada de 13 serotipos indicada en niños, esa es la que se usa en niños, ¿no es cierto? Y también se ha recomendado en adultos. Hay todavía una controversia si en realidad la vacuna conjugada de 13 serotipos debe reemplazar a la vacuna polisacárica 23 valente porque produce mejor inmunidad y esta inmunidad dura más tiempo, o si deben ser usadas las dos. Hay esquemas antibióticos que recomiendan usar la vacuna conjugada y después de un tiempo poner la vacuna polisacárida, lo cual hace que se produzca una mayor respuesta inmunogénica a más serotipos. Bueno, y eso es lo que queríamos comentarles en relación a las bacterias gram positivas. Muchas gracias.